porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Primera de Reyes, capítulo número 21. Continuamos esta mañana con lo que hemos estado tratando en las últimas semanas. Quizás hoy logremos finalizar este tema. Si así es, estaré iniciando la próxima semana con algo que anoche el Señor me urgió a compartir con usted. Y es acerca de la seguridad de la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Realmente es usted salvo? ¿Es salva? ¿Ha nacido de nuevo usted? Imagínese que una persona esté caminando en esta dirección y está ciega. Usted está en ese lugar o está en algún lugar viendo a esta persona ciega caminar. Va directo, présteme atención por favor, a un precipicio. Está a pocos pasos de ese precipicio. Usted corre a esa persona para advertirle acerca de ese precipicio, o simplemente le dice, se acerca a ella, le da una palmadita y le dice, vas a estar bien, no hay peligro, podés manejar esa situación que te va a encontrar más adelante. O le dices, deténgase, vas camino a la muerte. Hay un precipicio a pocos pasos de usted. Y si usted cae allí, morirá. ¿Qué haría usted? ¿Dejaría que esa persona continúe su camino pensando, quizás no me va a creer? O quizás me va a decir, no se mete en lo que no le importa. O simplemente, aunque no me responda alguna palabra, se volverá indiferente y aunque no me diga absolutamente nada, continuará en dirección a ese precipicio. Damas y caballeros, algunos de los que están esta mañana aquí sentados van justo a ese precipicio. Y no habrá forma de que salgan de ese lugar jamás si caen allí. Es mi responsabilidad decirle a usted, hay un precipicio que le está esperando y ese precipicio se llama la condenación eterna. Y no hay forma jamás de salir de ese lugar. Algún día saldrás, pero para presentarte ante el gran trono blanco, donde escucharás la sentencia final. ¿Entiende por qué el Señor me urge a hablarle a usted sobre esto? Yo espero que esté el próximo domingo. Traiga a su familia, amigos, etcétera. Es importante que usted, al salir de este lugar, se dé cuenta si usted ha estado siguiendo una religión o realmente usted ha nacido de nuevo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Lo dejo con esto para que mediten. Capítulo número 21 del libro de Primera de Reyes. Tomaremos el texto a partir del número 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel
oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Tan fresca como decirle: mi amor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Sin un ápice de remordimiento siquiera, menos dolor por lo que había causado. Era una mujer que había perdido toda sensibilidad. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, aparte de que embrutece, endurece. Vuélvase a su vecino y dígale: el pecado, aparte de que embrutece, dígale, endurece. Pierde toda sensibilidad. Sigue el texto diciendo: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó y le dijo: mujer, ¿qué has hecho? Has falsificado mi firma. Mandaste a matar a un hombre inocente. Yo no tengo nada que ver con la sangre de ese hombre. No, absolutamente no. Me niego rotundamente a tomar posesión de algo que tiene una mancha de sangre. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Nota el texto. ¿Está conmigo? Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, ¿qué dice? Se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Usted diría: tal para cual. Sí, tal para cual. Él había entregado su liderazgo, había entregado su autoridad en mano de alguien que estaba literalmente poseída por demonios. ¿Cómo poseída por demonios? No, eso es un cuento, eso es algo ficticio. No, puede ser solamente en las películas de terror donde eso se puede ver. No, es tan real como usted lo es. Permítame recordarle que el mundo espiritual es más real que este mundo natural en el cual usted y yo nos movemos. Y antes de que algo ocurra en este mundo natural, primero ocurre en el mundo espiritual. Sigue diciendo el texto. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Versículo 19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Sentencia de muerte para un hombre que había tomado la decisión de echar a sus espaldas la ley de Dios, la ordenanza de Dios, y había abrazado ciegamente la lujuria. Damas y caballeros,
cuando él se enamora de Jezabel, podríamos decir que fue a causa de una alianza política, económica, diplomática con el reino de los fenicios, sidonios. Aparentemente, esa era la costumbre de los reyes en la antigüedad. Casarse con las hijas de reyes que vivían cerca de su país para establecer ese tipo de relaciones. Así ellos eventualmente podrían evitar guerras entre esos países vecinos y ellos. Pero también se aseguraban vías de comercio, de exportaciones e importaciones. En otras palabras, eran negocios que se arreglaban cuando una princesa de algún reino vecino se casaba con el rey del país, valga la redundancia, vecino. Pero en este caso, la unión iba mucho más allá de una cuestión diplomática, económica, etc. Era una unión espiritual que se estaba formando entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios, hablando a nivel espiritual. Pablo, en el Nuevo Testamento, le escribe una carta a los hermanos de Corinto y le dicen: no deben establecerse yugos desiguales con los incrédulos. Pablo tenía claro lo que ocurría cuando el pueblo de Dios, cuando una persona del pueblo de Dios se involucraba con alguien que no estaba bajo esa cobertura espiritual. Literalmente, había entonces un contubernio con el reino de las tinieblas. ¿Y sabe qué? El que llevaba las de perder era la persona que estaba en el reino de Dios. Ese era el que llevaba las de perder cuando se unía con personas que estaban bajo el reino de las tinieblas. Porque entonces al enemigo se le otorgaba un derecho legal para incursionar en la vida de esta persona, de esa comunidad, de esa familia o de ese país. Y recuerde que Dios es justo. Otra vez, Dios es justo y no va a hacer el cachete a aquellos que transgreden sus principios y sus leyes. Son contaminados por lo que opera en el reino de las tinieblas. ¿Qué hizo Acab entonces? ¿Qué fue lo que enamoró a Acab? Que había en esta mujer que fue tan terriblemente atrayente a este hombre. ¿Sabe qué había en ella? Lujuria. Otra vez, era una mujer despampanante. Por cada poro de su piel transpiraba lujuria. Y ese fue el imán que el enemigo usó para atrapar el corazón de Acab. ¿Por qué se dejó llevar él? Porque ella era una sacerdotisa, una adoradora de ídolos. No, señores, no. Eso no fue lo que lo atrajo a este hombre. Lo que atrajo a este hombre fue la lujuria que había en esta mujer, que era lo externo que él podía ver. Su corazón lujurioso fue atrapado por ella. ¿Usted me está entendiendo?
Una vez que hicieron clic, entonces lo oculto, lo que no se veía a simple vista, empezó a atrapar el corazón de este hombre. Y por tener la lujuria, por tener acceso a eso, tenía que aceptar todo lo demás. Y al final a él no le importó. Estamos aquí todavía. Continúe con el texto. Levántate, versículo 18, y ve a encontrarte con Acab, rey de Israel. ¿A quién le está dando la orden el Señor? A un hombre que en algún momento esta reina había hecho huir. Recuerda capítulo número 19 del libro de Primera Reyes, un par de capítulos allá atrás. El texto relata que Elías huyó ante la amenaza de muerte que esta mujer le envió. Allá en el desierto se encuentra con el Señor y el Señor le dice: no has terminado tu misión aún. Tienes que regresar por el camino donde fuiste y debes encontrarte con Eliseo, con Jehú, con Asael. Ellos se van a encargar de derribar este poder que usted no ha podido hasta el momento. Elías entonces regresa fortalecido con aquel encuentro que tuvo con el Señor y ahora se enfrenta a este rey malvado. Él pudo decir: Dios, ¿por qué razón mejor usted no le habla directamente? ¿Por qué no envía a otra persona? Elías sabía que al enfrentarse a este hombre corría el riesgo de que este hombre cumpliera con los deseos de Jezabel, de matarlo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted y yo estamos comprometidos con el Señor y con su verdad, ¿sabe qué? No hay lugar para el temor en nuestro corazón. ¿Sabe por qué razón? Porque desde el momento en que usted se compromete con el Señor, usted decide amarlo. Y aunque lo que Él te ordene o te mande a hacer sea difícil de hacer, pero el amor que usted siente por Él es mayor. Por lo tanto, está dispuesto a tomar la cruz, a sacrificar e ir detrás de Él. ¿Y qué dice la Biblia acerca del amor? Que el amor echa fuera el temor. Elías no fue simplemente porque Dios le dijo vaya y fue a regañadientes. No, había una pasión en él, un amor y un celo tan profundo por el Señor que no estaba dispuesto a que el nombre de ese que él amaba fuera mancillado en Israel. Entonces va al encuentro del rey. Y el mensaje que portaba era un mensaje terrible, funesto. Pero quiero decirle que cuando usted y yo estamos comprometidos con Él, no importa el mensaje y el tono que el Señor utilice, seremos fieles en decirlo. ¿Por qué razón? Porque cuando amamos a Dios, no vamos a temer al hombre. Pablo dijo, y escúcheme, si yo trato de agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Elías estaba comprometido a obedecer a Dios
y a decir lo que Dios decía, aunque eso significara el enojo del rey, aunque eso significara la muerte ante la persona que tenía toda la autoridad en Israel. Él reconoció que había una autoridad mayor a la cual él se debía y debía obedecer. Y ese era Dios. ¿Por qué a veces cuando Dios nos dice, haga esto, haga aquello, somos blandos? Porque tememos herir susceptibilidades. Y en el peor de los casos, porque tenemos rabo que nos majen. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando decidimos amarlo y seguirlo, estaremos dispuestos a enfrentarnos a lo que sea, con el mensaje que sea, porque nuestro compromiso, nuestra lealtad, primero es con el Señor. ¿Cuál fue el mensaje? Vaya y le dice a Acab, encuéntrese con él. Lo vas a encontrar en la parcela, en la finca de Nabot. El tipo no solamente tuvo el atrevimiento de matarlo, sino que ahora frescamente va a tomar posesión de ese terreno, como si Nabot hubiese cometido un delito y hay que realizar una expropiación. Y note cuál fue el recibimiento que le dio Acab a Elías, versículo número 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Elías no era enemigo de Acab. 28:1 del libro de Proverbios. Huye el impío sin que nadie le persiga. Era su propia conciencia la que estaba señalando, quizás si aún quedaba algún vestigio de ella, la que estaba señalando a Acab. Entonces proyecta sobre Acab lo que él era. Y le dice, ¿me has encontrado, enemigo mío? Sigue diciendo el texto. Él respondió, o sea, Elías, te he encontrado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios establece que el pecado nos alcanzará. Y podemos huir y podemos ocultarlo por años y podemos justificarlo, pero en algún momento ese pecado nos saldrá al encuentro y no habrá forma de evadirlo. No existirá forma de evadirlo. Sigue diciendo, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Cuál era el mensaje entre líneas? Lo que Elías le estaba diciendo es, Acab, te has convertido en un siervo incondicional de Satanás. ¿Quién era aquella persona que manejaba la vida de este hombre? Su esposa, Jezabel. ¿Y quién estaba detrás de Jezabel? Satanás. Satanás irá tras la cabeza de la autoridad. Llámese presidente, llámese padre de familia, llámese líder de X o Y. Satanás siempre irá detrás de la cabeza de la autoridad. Eso ocurrió en el Edén. ¿Detrás de cuál cabeza iba Satanás? De aquella cabeza a quien Dios le había dado toda autoridad sobre lo creado, al hombre. ¿Cómo iba a llegar al hombre? No iba a llegar directamente. Obviamente Adán le habría dicho, no señor, ¿qué es eso? ¿A través de quién se acercó? A través de aquello que Adán amaba. Escúcheme,
¿A través de quién llegó Satanás a Adán? A través de lo que Adán amaba. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, terrenos, y está dispuesto a renunciar a todo, no puede ser mi discípulo, porque en algún momento el enemigo de tu alma irá tras usted, y el puente de acceso será aquello que usted ama. Y si usted ama su vida, si usted ama su familia, si usted ama el dinero, si usted ama su prestigio, si usted ama su placer, si usted ama algo más que a Dios, eso se convertirá en tu arma letal en las manos de Satanás para destruirte. ¿Usted me está escuchando? Por eso el Señor a Israel le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque si hay algo que usted ama y que entra en competencia con Dios, Satanás usará eso que usted ama como un arma para cortarle la cabeza. Adán entonces tuvo que escoger entre Dios y su esposa. ¿A quién escogió? Ya la historia usted la sabe. Y aquí está el resultado de eso. Usted y yo somos el resultado de aquella mala elección. Y usted cada día, escúcheme, cada día usted tiene oportunidad de escoger entre Dios y aquello que usted ama. Y la decisión que usted tome determinará su destino final, cielo o infierno, Satanás o Dios. Éxito o fracaso eterno. Elías estaba comprometido hasta la médula con Dios. Por lo tanto, no tuvo miedo de enfrentarse a un pelele, aunque éste tuviera una corona sobre su cabeza y fuera la máxima autoridad de Israel. Pero Elías pudo entender que aquella autoridad en el cielo ya había sido desautorizada, porque se había apartado y vendido como un instrumento en las manos de Satanás. ¿Seguimos? Y le dice: he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Recuerda quién era Jeroboam? Jeroboam, por decirlo en palabras ticas, tuvo la papa en la mano. Dios lo escogió a él y le dio 10 tribus de Israel para que gobernara sobre ellos. Y les dijo: Jeroboam, si guardas mis mandamientos, si eres ordenado, si haces lo que mi siervo David hizo, entonces usted va a tener una dinastía larga. Y Dios le iba a bendecir. Pero ¿qué hizo Jeroboam? El temor, el egoísmo, lo llevó a cometer un horror. Él dijo: si sigo permitiendo que el pueblo vaya a Jerusalén a adorar en el templo, corro el riesgo de que Roboam conquiste sus corazones y me quite al pueblo, y el pueblo después se levante contra mí y me derroque. Confió en el temor y no en la palabra de Dios. Y ese fue el principio del fin de este hombre. Al levantar esos ídolos y escoger sacerdotes que no eran de la familia de los levitas, ese fue el golpe de gracia que este hombre tuvo.
Entonces escogió a cualquiera y lo puso como sacerdote. Y el pueblo venía a sacrificar y adorar con sacerdotes elegidos por el rey, no por Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuántos hombres y mujeres están hablando en nombre de Dios, sirviendo a Dios, pero han sido llamados por los hombres, autollamados, o en el peor de los casos, instigados por el enemigo para hacer errar al pueblo de Dios? Y aquí estaba Jeroboam como un ejemplo y le dice a Acab, ¿recuerdas el destino que tuvo, el final que tuvo Jeroboam? Y alguien cercano a usted, un tal Baasa. Ese será el destino tuyo y el de tu familia. Si yo los destruya a ellos, haré exactamente lo mismo contigo y con toda tu familia. Y le dice, por la rebelión, subraye eso por favor. Cuando Dios da un tipo de mensaje así, siempre el Señor deja claro las razones, las causas por las cuales Él llama a juicio al individuo, a la familia, a la comunidad o al país. Aunque Acab sabía, pero a la larga había entrado en un estado de negación o de racionalización, de modo que Dios le dice, la razón por la cual voy a ser tan severo con usted y con tu familia es porque te has rebelado. Por la rebelión con que me provocaste a ira. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa de que el tipo sabía perfectamente lo que hacía. Lo hacía libre, consciente y voluntariamente. Él no era un ignorante. No estaba en ese estado de rebeldía contra Dios simplemente por ignorancia. No, señores. Él sabía perfectamente lo que hacía. Escúcheme. Él decidió hacer lo que a Dios no le agradaba, creyendo quizás que podía hacerlo y que Dios entendería, o que lo puedo hacer y las consecuencias las puedo manejar. Tal vez el asunto no sea tan grave. ¡Qué engaño más terrible! ¿No le recuerda un episodio en el huerto del Edén? Con que Dios te ha dicho, no comas. ¿Sabe Dios que el día que comas de este fruto serán abiertos tus ojos? Conocerás el bien y el mal y serás como Dios. La misma estrategia Satanás la usa con usted, la usa con usted y la usa conmigo. Minimiza las consecuencias y te dice, te la puedes jugar. Que esa gente es muy extremista. A esa gente le gusta asustar con el diablo, con el infierno, con los demonios, con enfermedades, con consecuencias. ¿No recuerda que Dios es muy misericordioso? Vea la Biblia como Dios es misericordioso. Estoy seguro que estos demonios susurraban a la conciencia de este hombre cuando tenía. No es tan malo. A Dios, pues posiblemente lo puede enojar, pero no es para tanto. Te la puede jugar. ¿Sabe cómo se llama esa figura? Rebelión. Y Dios equipara la rebelión con la brujería. Cuando usted y yo caminamos por esos senderos de rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Vea a un hijo, cuando usted le dice, fulanito, no haga esto, no haga aquello, no quiero esto y esto y esto. Y el individuo lo hace. ¿Cómo se siente usted?
Pero cuando usted le dice que no debes hacer esto o aquello, ¿por qué lo hace? Porque hay un principio que te lleva a establecer límites. Se supone que es el amor. Damas y caballeros, Dios no solamente veía a Acab, Dios veía a su pueblo Israel. Dios veía a Israel. Y él sabía que si su líder, si su autoridad se desviaba, el pueblo se desviaría. Qué tremenda responsabilidad tiene usted, papá, sobre sus hijos. Usted, mamá, sobre sus hijos. Se desvía usted, su familia corre el gran riesgo de desviarse. No toma en serio usted al Señor, créame que sus hijos, su familia, no lo tomará en serio. Claudica usted entre dos pensamientos, esa plaga tocará a su familia también. Continúa el Señor a través de Elías diciendo a este hombre: me provocaste a ira, y con que has hecho pecar ¿a quién? A Israel. ¿Recuerda lo que le acabo de decir? Tus decisiones, el que tomes en serio o en broma a Dios, eso va a afectar a su familia. Y sigue diciendo, Dios a Acab, versículo número 23. ¿Puede leerlo conmigo? De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo. ¿Cuál es la sentencia para esta mujer? Y lo puede ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo número 36. Anote ese texto. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo. ¿Cuál fue la sentencia para esta mujer? Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Quién? La reina. ¿Dónde iba a quedar toda su lujuria? ¿Dónde iba a quedar toda su sensualidad? ¿Dónde iba a quedar toda su apariencia? Sus cirugías para hacerse más guapa. ¿Dónde iba a quedar? Como estiércol, como popó. Y los perros se iban a alimentar de aquello de lo cual ella presumía y usaba para manipular a su esposo. Ay, ay, ay. ¿Usted está entendiendo? Note que el juicio va en dos direcciones. ¿Por qué se menciona a esta mujer acá? Porque ella era el poder detrás del trono. Y continúa. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Versículo 25. Note lo que escribe Jeremías aquí. Jeremías es el escritor de estos libros. Note lo que escribe a forma de una interpretación personal de él, cómo él veía las cosas. Note lo que dice. A la verdad, subraye, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Siga leyendo. Porque no tuvo pantalones. Eso es lo que está diciendo. Porque no se plantó firme y dijo, en esta casa las cosas se harán de esta y esta y esta manera. Es que si me le planto, entonces se me va a enojar. Me va a hacer berrinche y me va a poner en un ayuno sexual por no sé cuántos meses. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Ese era Acab. Ese era Acab.
prefería el placer sexual antes de ejercer la autoridad que debía ejercer como autoridad en Israel. Hacía concesiones por placeres momentáneos. ¿Detrás de quién iba Satanás? De la autoridad. Nunca olvide eso. Sigue diciendo. Él, versículo número 26, fue en gran manera abominable. Se vendió, fue rebelde, vendido y fue en gran manera abominable. ¿En qué consistía la abominación en la cual caminaba Acab? Vea lo que sigue diciendo el texto. Caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Por qué Jeremías trae a colación los amorreos? Vaya por favor al libro de Génesis. Génesis y Levítico capítulo 18, Levítico 18 y Génesis capítulo número 15. Génesis, termino en unos minutos. Génesis capítulo número, ¿qué dije? 15. Vamos al texto. Leemos a partir del versículo número 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. Dios le está hablando a Abraham. Y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, Dios le estaba diciendo que su familia iría a Egipto, que sería esclavizado durante 400 años en Egipto, pero que Dios los iba a visitar con liberación y ellos iban a salir de Egipto con gran riqueza y que volverían a esa tierra que Él estaba prometiendo en ese momento. Y sigue diciendo, a la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué razón Dios no se la dio inmediatamente a Abraham? ¿Por qué Abraham no tomó posesión de esa tierra inmediatamente después de la promesa de Dios? Siga leyendo para que encuentre ahí la respuesta. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios tardó 430 años para que la promesa fuera una realidad al pueblo de Israel? ¿Tiene la respuesta ahí? Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esos 430 años que Israel pasó esclavizado en Egipto fue el tiempo de gracia que Dios le dio a los amorreos para que se arrepintieran de sus abominaciones. Entonces, eso significa que el argumento que algunos y algunas esgrimen para decir que Dios es un Dios sanguinario, malvado, que mandaba matar a los niños aún recién nacidos, ¿qué clase de Dios es ese? La respuesta está aquí. Dios les dio 430 años para que se arrepintieran y no lo hicieron. Entonces usó a Israel como un instrumento de justicia. ¿De qué? De justicia. Porque si él hubiera dado esa tierra a Abraham y hubiera exterminado a la población que habitaba allí, Satanás lo hubiera acusado de injusto, no le diste oportunidad, y así quien no. La justicia de Dios se extendió 430 años sobre este pueblo. Pero vea qué interesante.
Esos pueblos fueron exterminados por Israel. Vamos a Levítico capítulo número 18 por un momento. Ya termino. Levítico capítulo número 18. Quiero empezar la lectura del versículo 20 para que entiendas por qué razón Dios le dice a Acab que se convirtió en un ser abominable haciendo las cosas que practicaban los amorreos. Vamos al texto. Siga conmigo la lectura. Dios dice, versículo 20, además, no tendrás acto carnal. En otras palabras, no te acuestes con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. ¿Por qué Dios dice contaminándote con ella? Otro día le vamos a explicar en detalle por qué. Versículo número 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. O sea, si haces eso y te dices, pueblo mío, me vas a dejar a mí en la misma posición en que están esos dioses. Y yo no soy así. Yo soy un Dios supremo. Guarda tu testimonio entonces para con los de afuera, para que no blasfemen mi nombre por culpa tuya. Eso es lo que está diciendo. Vuélvase a su vecino y dígale, cuide su testimonio. Sigue diciendo el texto. No te echarás con varón como con mujer. Esa abominación. Ellos practicaban ¿qué entonces? ¿Qué practicaban ellos? La inmoralidad sexual, homosexualismo. Y sigue diciendo, versículo 21, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Jehová. Moloc ofrecían a los niños a este dios abominable, ídolo abominable, a través del fuego. Quemaban a sus hijos, literalmente los agarraban y los tiraban en un horno ardiendo. ¡Pum! Ahí los tiraban. ¿Haría usted, mamá, esto? ¿Haría usted, papá, esto? Escúcheme, por favor. ¿Agarraría usted a su bebé, una chiquita como ella o menos, como aquel que está allá, e subiría a las escalinatas donde está Moloc y lo agarraría y se lo tiraría en los brazos para que caiga en un horno ardiendo? ¿Haría usted eso? Moloc hoy está recibiendo los mismos sacrificios, pero ahora los recibe a través del aborto. Usted dice, yo no haría eso a Moloc. ¿Ah? Pero hay padres irresponsables que le dicen a la novia cuando la embarazan, hey, vaya a abortar, y le pagan. Y si no, ve a ver cómo hace usted. Y mujeres que por guardar la apariencia, la figura de su cuerpo, el qué dirán, etcétera, etcétera, abortan. Allí están ofreciendo a sus bebés a Moloc. Interesante, ¿verdad? El demonio sigue siendo Moloc. Ahora cambia de nombre y detrás del derecho humano, derecho de que la mujer haga con su cuerpo lo que desea, entonces se legaliza el culto a Moloc. Se legaliza el culto a Moloc a través del aborto. Sigue diciendo el texto. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para... O sea, en otras palabras, Dios está diciendo, los amorreos practicaban la zoofilia, sexo con animales. ¿Eso era practicado entonces por el pueblo de Israel?
ofrecían sus hijos a Moloch. Habían homosexuales legales que practicaban su vida legalmente porque Jezabel permitía o legalizó la homosexualidad en Israel. Jezabel legalizó el aborto y el sacrificio de los niños Jezabel legalizó el sexo libre en Israel. Y Acab fue su cómplice. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Versículo 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó aquella nación que la habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren, ¿qué dice el texto? Serán ¿qué? ¿Por qué razón? Dios da una razón en el versículo 2, la última parte, la parte B del versículo 2 del capítulo 19, y leo para usted. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Eso era lo que había en Israel. Aquellos pueblos murieron, pero el demonio que estaba detrás de esas culturas y religiones no murió. Estaba actuando en una autoridad llamada Jezabel y llamada Acab en el pueblo de Israel. Versículo número 27 y cierro. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué hizo Acab? Se asustó, pero no se convirtió, mucho menos se arrepintió. Se asustó. Hizo un cambio superficial, movido por la goma moral. Por el miedo al castigo, se humilló, pero no se arrepintió. Gracias a Dios que ese tipo de personas no están esta mañana aquí. No vinieron hoy. No basta con asustarse y humillarse por temor al castigo. Cuando pase el temor al castigo, volverán por sus antiguos caminos. Necesitamos un arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar ese camino y volver por la senda al punto de partida donde nos extraviamos y tomar el buen camino. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Nadie puede tomar decisiones por usted, dama, caballero. Es usted hoy quien debe tomar decisiones. Yo no estoy aquí para hacer un juicio de valores sobre usted. Esa no es mi función. Pero hay alguien que conoce su corazón. Y ese es el Señor. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, juicio y pecado. Si Él no nos convence,
La goma moral durará un tiempo, pero la persona vuelve a aquellos caminos que su corazón amó. Hable con el Señor, cierre sus ojitos. Es usted y el Señor hoy y ahora. Es usted delante de Él. Si la palabra de Dios esta mañana ha sido un espejo donde usted se ha visto y usted llega a la conclusión de que no está en ese estándar que Dios exige para estar con Él, hoy es el tiempo para que usted tome una decisión. ¿Continuará amando y sirviendo lo que usted ama y sirve hasta hoy? ¿O le dirá al Señor: Señor, renuncio a los ídolos, quema los ídolos hoy? Quema ese ídolo que ha cautivado mi corazón, que ha hechizado, hipnotizado mis ojos. Esa voz que ha endulzado mi oído, pero que la ha hecho sorda tu voz. No piense que usted será la excepción, no se deje engañar. Si usted está quebrantando un principio de la palabra de Dios, Dios no va a hacer concesiones con usted. Si al igual que Acab, usted está haciendo yugo desigual, no piense, no se deje engañar por Satanás, creyendo que usted será una excepción y que Dios a usted le va a favorecer y le va a bendecir. Dios nunca, nunca, nunca favorecerá ni bendecirá aquello que transgreda su palabra. No se engañe, no se engañe, a menos de que usted no haya conocido realmente al Señor. Entonces hágalo, porque al fin y al cabo tal para cual. Pero si usted realmente, Jesús está en usted y usted ha nacido de nuevo, no hagas ese tipo de cosas, porque usted va a ser la única perdedora en este juego. Padre, gracias por tu misericordia. Venimos a ti, corremos a la cruz, corremos a la misericordia tuya, corremos a esa sangre que hoy está tan fresca y poderosa como aquel momento en que empezó a derramarse hace más de 2000 años. Señor Jesús, encuentra a estas familias, encuéntralas en ese manto de misericordia y de gracia. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, visita a tu pueblo. Trae arrepentimiento a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Y que tomemos la decisión de romper con todo ídolo, con toda abominación, y que aborrezcamos aquello que tú aborreces y que amemos lo que tú amas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno y fiel. En el nombre de Jesús. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré.